Muero por ser yo. ¿Qué sientes? Al repetir eso, repítelo, piénsalo, muero por ser yo. Hoy estoy aquí para invitarte a ver esta conferencia que di hace tiempo sobre el libro de Anita Moorjani, donde habla de su experiencia. Es una historia real y ella tituló su libro Muero por ser yo, y se me hace un título tan maravilloso porque vamos creciendo sin saber quiénes somos, cómo somos o hacia dónde queremos ir, y vamos siendo según nuestra educación, nuestro entorno, nuestras experiencias de vida, y muchas de las cosas que somos no nos corresponden, pero las seguimos teniendo porque nos da miedo soltarlas y ver realmente cómo somos y defender esa parte. Muero por ser yo. Esta conferencia la di dentro del grupo privado que hay con las personas que toman el programa individual del arte de transformarte. No, aquí en la conferencia explico partes primarias porque ella tuvo una experiencia cercana a la muerte y habla de toda su vida, de cómo creció con muchos miedos, con mucha confusión. Se enfermó de cáncer, temiéndole a la enfermedad, la terminó llamando y lo tuvo. Entonces te recomiendo mucho que busques el libro y lo leas y veas la conferencia y me cuentes qué te parece. Hay temas muy importantes, entonces aquí estoy nada más para invitarte a que te quedes aquí o que la programes y la veas en tus espacios. Te va a ayudar muchísimo, así que disfrútala porque estoy feliz de poderla haber descargado del grupo en Facebook y podértela compartir. Y ya me contarás. Bye. Se llama Muero por ser yo. Es una historia real de Anita Moorjani del 2012. Esta es una chica que sufrió cáncer y tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Me encantó porque habla desde todas las creencias que empezó a adquirir desde chiquita, la presión social, muchas creencias religiosas que la bloquearon y no supo bien qué era la verdad, qué no, perdió su identidad, y lo que más marcado siento yo que le vi es una necesidad enorme siempre de vivir a través de ganarse la aceptación de los demás, sea quien sea. Siempre hacía todo para que las demás personas estuvieran bien, la aceptaran, no se quejaran. Entonces, todo su camino hasta que tuvo esta experiencia de la muerte, ¿no? Murió unos segundos. Todo su camino fue estarse tragando y tragando y tragando la infelicidad que tenía y el hecho de estar viviendo a través del exterior todo el tiempo. Entonces, hay una parte, imprimí lo que se me hizo más interesante al final. Hola Pau, qué bueno que estás aquí. Lo que se me hizo más interesante al final es lo que tengo acá. Hice algunas notas, es lo que les quiero leer para que quede aquí, para que se lo lleven, porque es toda esa conexión que han tenido estos meses, ¿no? Las que más han estado en su proceso, en las sesiones, con toda esa parte de estar conectando hacia adentro. Y cómo llega un momento en cuando estamos conectando hacia el darnos cuenta de lo que no nos hace feliz, que entramos en una lucha constante de sentirnos mal, de sentirnos culpables, de no saber decir que no, de no saber poner límites, porque estamos todos los años de nuestra vida acostumbrados a vivir desde las creencias se nos instalaron desde chicos. Entonces, hoy, a través de este camino de introspección que han ido teniendo, donde han tenido todas esa lucha interna de qué hago, no sé si lo estoy haciendo bien, a veces siento que no estoy haciendo gran cosa y luego se dan cuenta que sí, y entonces es como
eh, pesar, ¿no? De estire y afloje. Entonces, mejor estoy como estaba antes porque así no tengo que analizar nada, vuelvo a estar como si nada y empieza otra vez la oleada pues, de incomodidad. Entonces, lo que les voy a leer dice lo que ella comparte después de esa experiencia. Cuando ella, ya después del cáncer, que ya estaba súper mal, tuvo todos los tratamientos posibles, hacia médicos, se fue a la India a tratarse de curar, ella estuvo involucrada tanto en la religión católica como en la religión hindú, sus padres tenían pues otro tipo de religión también, entonces unos le decían, necesitas hacer las cosas porque si no Dios te va a castigar, entonces necesitas hacer todo bien, va a la India y de repente sabe que no, que es todo conexión con el ser, entonces llegó a una confusión muy grande. Cuando le da el cáncer, una de las cosas que siento yo que también le desató la enfermedad, que aquí lo comenta de repente, es que su mejor amiga tuvo cáncer. Y el verla morir, para ella fue un choque tan grande que empezó a estar muerta de miedo de tener cáncer. Entonces empezó a buscar lecturas, a buscar información, qué comer, qué no comer, y empezó a vivir en una ansiedad tremenda desde esa parte de no pasar por lo que pasó su amiga. O sea, fue una de las cosas también que se instalaron ahí, por las que sufrió mucho, un estira y afloje. Entonces, ya que está muy, muy mal con el cáncer, que ya no puede caminar, está en silla de ruedas y todo, cuando termina ya en el hospital, llega un momento en que es como si ella perdiera la conciencia, piensan que muere, pero ella empieza a escuchar todo lo que sucede. Empieza a ver a su hermano que toma un vuelo porque él vive en otro lado y sabe que va en camino a verla y sabe que quiere llegar a tiempo para despedirse de ella y ella dice de no te preocupes, aquí voy a estar. Empieza a escuchar a los doctores lo que dice su esposo, lo que dice la mamá, los ve llorar. Es como empieza a entrar ella en otro sitio, ¿no? Es como si se hubiera salido de su cuerpo y de toda emoción y de todo pensamiento, y desde ahí empieza a observar todo lo que sucede. Y empieza a decir, bueno, es que estoy bien, no lloren porque estoy bien, ya no sufro, ya no me duele. Pero en ese momento entra a tal conexión con el todo, que una parte de ella quiere quedarse donde está, ¿no? Y otra parte de ella tiene ganas como de regresar. Entonces cuenta en esa experiencia cuando está ahí, en ese todo, en ese universo, cuenta esa experiencia de verse como parte de todo y entender que forma parte del universo, que Dios está en ella, que es más simple a como se lo fue haciendo toda la vida. Tuvo una parte paterna con su papá muy fuerte porque tuvo mucha presión a través de él. Entonces eso también le marcó toda esa cuestión de la necesidad de aceptación con él. Y su padre falleció antes que ella, bueno, antes de que ella le diera el cáncer y todo. Entonces aquí dice, empieza sutilmente al principio con signos de ansiedad tales como no ser querida o no ser lo suficientemente buena, tal vez porque nos veamos diferentes de nuestros compañeros, tal vez porque somos de otra raza, demasiados altos, demasiados pequeños, demasiados gordos o demasiados delgados. Deseamos tanto encajar en el medio. No recuerdo haber sido alentada a ser quien yo era realmente, ni fiel a mí misma, ni me confirmaron que estaba bien ser diferente. Todo lo que recuerdo en esa pequeña voz molesta de desaprobación que continuamente oía en mi cabeza. Aquí está hablando de cómo vivió toda su etapa, ¿no? De vida, de siempre estar tratando de ganarse la aceptación, ¿no? Y es aquí la parte que hemos platicado muchas veces de no me enseñaron a poder realmente, no me alentaron a ser realmente quien era yo, porque sus padres o la sociedad o todo no respetaba esa parte, pero porque ella no la respetaba en ella misma, porque ni siquiera ella sabía bien. Y cuando tenía esa vocecita de incomodidad, no ponía esos, pues escucharla y decir, quiero irme por acá. Yo le daba gusto a los demás
y le temía a la desaprobación sin importar de dónde venía. Maniobraba para evitar que la gente pensara mal de mí y con el paso de los años me perdí a mí misma en el proceso. Estaba completamente desconectada de quién era yo o lo que quería, porque todo lo que hacía estaba diseñado para ganar la aprobación de todos excepto la mía propia. De hecho, en los años que me llevaron al cáncer, si alguien me hubiera preguntado qué quería en la vida, habría tenido que decir que en realidad no lo sabía. Estaba tan envuelta en las expectativas de mi cultura, tratando de ser la persona que se esperaba que fuera, que realmente no sabía qué era importante para mí. Porque estás viendo tanto el cómo encajar en la sociedad y cómo encajar en tu trabajo y cómo encajar en lo que haces, que ni siquiera sabes realmente qué es lo que quieres. Después de que mi mejor amiga Sony y el cuñado de Dani fueron diagnosticados con cáncer, empecé a desarrollar un profundo miedo a la enfermedad. Sentía que si los había golpeado a ellos, podría hacerlo con cualquiera. De tal forma que empecé a hacer todo lo que podía para evitar enfermarme. Sin embargo, en la medida en que más leía sobre su prevención, más tenía razón de tener miedo. ¿Qué sucede? Que si le damos poder al miedo y en vez de moverlo y no pensar y enfocarnos, empezamos por el miedo a estar indagando a lo que nos da miedo, ¿qué va a haber ahí detrás? Va a haber más miedo. Eso es un hecho. Me parecía que todo causaba cáncer. Leí sobre los agentes patógenos en el ambiente y en la comida, los hornos de microondas, etcétera. Los teléfonos, se puso realmente muy obsesionada con eso. Lentamente me encontré aterrada tanto de morir como de vivir. Era casi como si estuviera atrapada por mis miedos. Mi experiencia de vida se estaba volviendo cada vez más pequeña, porque para mí el mundo era un lugar amenazante y fue cuando luego me diagnosticaron cáncer. Pasé por las etapas de hacer todo lo que podía, pero en el fondo de mi mente todavía creía que no lo iba a lograr y le tenía mucho, mucho miedo a la muerte. ¿Qué sucede aquí? Que hay muchas veces que sabemos que es bueno pensar en positivo, por ejemplo, ¿no? Que nos conviene más pensar en positivo. Y estamos haciéndolo, y estamos haciéndolo. Y es tanta esa parte, ¿no? Pero por otra parte de nosotros no creemos que lo vamos a poder hacer, ¿no? Yo creo que me merezco ser feliz, o yo creo que me merezco ser amada. Y entonces a lo mejor sí creo, pero muy adentro de mí sigo pensando que no lo merezco, que no soy lo suficientemente buena para que me amen. Entonces, ¿qué pasa? Que adentro de mí está esa creencia todavía, pues de que no va a ser así. Entonces, todo lo que puedas hacer de aquí para afuera, ¿qué resultado va a tener? Lo importante al mensaje que voy aquí es irlo actuando desde adentro. Si no, no va a servir, que es lo que estamos haciendo todas aquí. Intenté la sanación a través de la fe, la oración, la meditación y las sesiones energéticas. Leí todos los libros a los que pude echar mano sobre el cáncer. Aprendí cada emoción, aprendí cada connotación posible dada a la enfermedad. Trabajé en terapia del perdón y perdoné a todos los que conocía y después los volví a perdonar. Viajé a la India y a China, conocí monjes budistas, yogis indios y maestros iluminados con la esperanza de que ellos me ayudaran a encontrar respuestas que condujeran a la sanación. Intenté ser vegetariana, meditar en la cima de la montaña, el yoga, la meditación ayurvédica, el balance de los chakras, la medicina china herbal, la sanación pránica y qigong. ¿Qué sucede? Que hizo de todo. Y hay una parte que ahorita me viene aquí, que cuando ella se fue a la India, cuando dijo me voy a ir allá, empezó a sentirse mejor, porque trabajó todo lo que es lo espiritual que tienen allá, ¿no? Que es otra manera de conectar con el ser y de sanarte, porque empiezas con la ayurveda, la alimentación, también la meditación, y ahí se sanó muchísimo, muchísimo, pero regresa otra vez a su país donde vivía, con todo ese movimiento externo, con todos los comentarios ajenos, ¿no? De, oye, es que te ves muy mal, oye, es que te veo mucho más demacrada, no es que para qué fuiste allá porque no te va a servir, porque entonces la medicina te sirve más.
que en vez de tomar el poder que tenía, de donde venía, y a lo mejor si sintió que le estaba conectando eso, bueno, pues seguir, otra vez empezó a dudar, porque otra vez empezó a dejar que el miedo se apoderara de ella. Pero cuando finalmente se volvió demasiado difícil de aguantar, me solté. Estaba frustrada y con miedo preguntándome por qué iba yo a escoger esto, cómo puedo escoger algo diferente, si esto es una ilusión, por qué se siente tan real. Aquí nada más señalé algunos puntos importantes para no echarme todo porque son varias hojas, pero está muy bueno. Entonces, bueno, dice, bueno, no tengo más para dar, me rindo. Cuando ella empieza ya a ponerse muy mal, que ya no podía seguir luchando para recuperarse, seguir haciendo caso a las recomendaciones, cuando llegó un día en que estaba ya tan cansada, se rindió, ¿no? Estaba ya en la cama del hospital y se rindió. Es cuando se rindió hacia la muerte, se rindió hacia la enfermedad, se rindió hacia los miedos y dijo ya, me rindo, tómame, haz lo que quieras conmigo, te saliste con la tuya. En ese estado de claridad, en el otro reino, esto lo habla cuando ya está en esa parte observándose. Esta es una historia real, es verídica. Instintivamente entendí que yo estaba muriendo a causa de todos mis miedos. No estaba expresando mi verdadero ser porque mis preocupaciones no me dejaban hacerlo. Entendí que el cáncer no era un castigo o algo por el estilo. Era simplemente mi propia energía manifestándose como cáncer, porque mis miedos no permitían que me expresara como la fuerza magnificente que se suponía era. Esto pasa con el cáncer aquí, pero tenemos esto con todas las enfermedades, así sea un dolor de espalda, así sea estreñimiento, con todos los dolores. En este estado expansivo, fui consciente de cuán duro me había tratado y juzgado a mí misma durante toda mi vida. Nadie me estaba castigando. Finalmente, había entendido que era a mí a quien no había perdonado y no a otras personas. Yo era a quien estaba juzgando, a quien había abandonado y a quien no había amado lo suficiente. No tenía nada que ver con nadie más. Vamos ahí a la culpa, ¿no? A lo que el de exterior es el culpable, ¿no? A si alguien me ofende y llega y me lamenta, no, pues por esa persona estoy mal y llorando y ya se me fregó el día. Vamos a esa parte, ¿no? Me vi a mí misma como una niña linda del universo, solo por el hecho de existir. Me hacía merecedora al amor incondicional. Entendí que nunca me había amado a mí misma ni valorado, ni había visto la belleza de mi propia alma, aunque la magnificencia incondicional siempre estaba para mí. Sentía como si la vida física la hubiera de algún modo desgastado. Hizo que me diera cuenta que ya no había nada que temer. Yo vi aquello a lo que tengo acceso, a lo que todos tenemos acceso, y por eso hice una poderosa elección: regresar. Esta decisión, hecha en estado consciente, fue la única y más poderosa fuerza que dirigió mi regreso. En el momento en que desperté de nuevo en mi cuerpo, supe que cada una de las células respondería a la decisión de regresar y que iba a estar bien. ¿Qué pasa aquí? Que cuando ella se vence, cuando dice no voy a luchar más, cuando se da cuenta que todo lo que había vivido y todo lo había causado ella por decisión a ella, es cuando toma la conciencia de que es parte de todo y que la clave está en el amor incondicional. Al saber eso, se da cuenta también que se iba a recuperar de ese cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer era una manifestación de lo que ella estaba causando a través de sus miedos, a través de no amarse, a través del rechazo, de no perdonarse, de autocastigarse, de autoexigirse, de controlar todo o dejarse ser controlada de todo. Muchos me han preguntado si el pensamiento positivo ocasionó mi recuperación. La respuesta es no. El estado en el que estaba durante mi experiencia cercana a la muerte fue mucho más allá de la mente
y me sané porque mis pensamientos dañinos estaban simplemente fuera del camino por completo. Yo no estaba en un estado de pensar, sino en un estado del ser. Esto era conciencia pura. Aquí que voy. Como hemos platicado, nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, no somos nuestro cuerpo. Somos más allá conectados del todo. Entonces, esa es la parte que dice, no es que me haya puesto a pensar en positivo y ya, no, sino fui más allá del no pensar, del no sentir, de nada más ya verme como parte del todo. El estar tan metidos en creencias que ya no nos sirven puede mantenernos encerrados en un estado de dualidad y de permanente juzgamiento. Lo que apoyamos lo consideramos bueno y positivo y lo que no, no. Siempre estamos calificando todo, o bueno o malo, o bueno o malo. Siempre tenemos que poner etiquetas a las cosas. Esto también nos pone en la posición de necesitar defender nuestras creencias cuando los demás no estén de acuerdo. Y cuando invertimos demasiada energía en defendernos, nos volvemos reacios a soltarlas, aun cuando estas ideas ya no nos sirvan. Ahí es cuando nuestras creencias empiezan a poseernos en lugar del revés. ¿Qué pasa? Hablando aquí de la humildad, de la honestidad, de la aceptación, de la responsabilidad, ¿no? Tengo yo mis creencias y ¿qué pasa? Que muchas veces crecemos, ahorita estamos en el aprendizaje de ya no hacerlo, pero muchas veces desde niños hasta toda nuestra vida hasta hoy, creo en esto y me aferro y yo digo, es que es así. Y aunque una vocecita interior me diga, no, a lo mejor te estás equivocando, o otra persona nos diga, no, a lo mejor te estás equivocando, yo me sigo manteniendo en esa creencia. Entonces es esa parte también de la humildad que hemos platicado de estar aprendiendo ahorita a saber que cada persona tiene sus creencias y que ninguna creencia es válida, ninguna, porque siempre estamos cambiando, diario, diario, estamos en diferente movimiento. Si no es nada más observar el momento tal cual es, para ver qué mensaje hay ahí, no tratarlo de interpretar, no tratar de decir es que viene de esto porque de esta manera, sino nada más observar. Porque a lo mejor la creencia que tenemos hoy va a cambiar un poquito el día de mañana, aunque el significado sea lo mismo. Tener conciencia solo significa darnos cuenta que existe y que es posible sin juicios. El ser consciente no necesita defenderse, se expande, crece y puede abarcarlo todo, acercándonos al estado de unicidad. Unicidad es simplemente saber que somos únicos, somos seres únicos. Ahí es donde los milagros tienen lugar. Por el contrario, las creencias solo nos permiten aquello que consideramos creíble y descartamos todo lo demás. Me aferro a esta creencia y lo demás no me importa porque nada es cierto más que yo lo que creo. Entonces es desapegarnos de toda creencia, soltando los juicios. Cuando estuve dispuesta a soltar lo que quería, recibí lo que era mío de verdad y entendí que lo segundo es siempre el regalo mayor. La necesidad de actuar sobre creencias concretas limita mis experiencias porque mantiene solo en el reino de lo conocido. Y mi conocimiento se limita, ¿no? Mientras más me aferro a las creencias, ya no veo más que lo que está ahí, que estoy empeñada en ver. Y así me restrinjo a solo lo que soy capaz de concebir. Estoy deteniendo mi potencial y lo que me permito en mi vida. Sin embargo, si puedo aceptar que mi entendimiento es incompleto y soy capaz de estar cómoda con la incertidumbre, esto me abre el reino a las infinitas posibilidades. Siempre pensando en el futuro hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Entonces, si soltamos el aferrarnos a tratar de estar interpretando o adivinando qué es lo que va a pasar, sea bueno o malo, si lo soltamos, nos abrimos a más posibilidades. El proceso de soltar y abandonar todas las ataduras a cualquier creencia o resultado produce un efecto de liberación. La dicotomía es que para que la verdadera sanación ocurra, debo desapegarme de la necesidad de ser sanada y solo gozar y confiar en el hermoso viaje que es la vida. Para mí, el primer paso para estar consciente
es entender cómo la naturaleza quiso que fueran las cosas. Esto significa estar conscientes de nuestros cuerpos y nuestros alrededores y ser capaces de respetar la esencia de las cosas, sin exigir que sean diferentes. Y esto nos incluye a nosotros mismos. Debemos entender la magnificencia de cómo el universo tiene la intención de que seamos sin necesidad de cambios. No tenemos que tratar de vivir para llenar las expectativas de perfección de otras personas y luego sentirnos inadecuados cuando fallamos. Esto hasta lo subrayé. No tenemos que tratar de vivir para llenar las expectativas de perfección de otras personas y luego sentirnos inadecuados cuando fallamos. ¿Qué pasa? Si trato yo de llenar las expectativas de mi madre y veo que de todos modos haga lo que haga, no va a estar contenta o no me lo va a agradecer o no lo va a valorar, voy a decir, bueno, ¿qué hice mal? Entonces es siempre esa cuestión de estarnos, pero acá con el latigazo duro, ¿no? Estoy en mi punto de poder más elevado cuando trabajo fluyendo con la vida en vez de ir en contra de ella. Sin embargo, creo que la respuesta es más simple de lo que parece y es uno de los secretos mejor guardados de nuestro tiempo. La importancia de amarse a sí mismo. Eso es la mayor clave de todo, la importancia de amarse a sí mismo. Ustedes pueden fruncir el ceño o bajar la cabeza desaprobando esta idea, pero no puedo enfatizar lo suficiente que tan importante es cultivar un profundo romance con ustedes mismos. Todo esto ella lo explica, esta parte del libro que les estoy leyendo, ella lo explica porque le empezaron a preguntar, oye, ¿qué pasó? Ahora, ¿cómo vives? ¿Desde dónde vives? Entonces ella trataba de expresar su sentir desde su vivencia y desde cómo ya ve la vida después de esa experiencia cercana a la muerte. No recuerdo que me motivaran nunca a quererme a mí misma. De hecho, nunca se me hubiera ocurrido hacerlo. Se piensa comúnmente que eso es ser egoísta, pero mi experiencia cercana a la muerte me permitió entender que esta era la clave de mi sanación. ¿Qué pasa? Que ahora las que tienen fortuna, ustedes de que son madres, tienen un tesoro en sus hijos. Tú, Pau, que estás aquí, tienes un tesoro en tu hijo de la primer misión de enseñarlo a amarse, más que otra cosa. Si lo enseñas a amarse, ya va a tener por sí solo la seguridad, la confianza, la resiliencia, la autonomía, porque en el amor a uno mismo es poder ser tal cual somos y también aprenderá a soltar el rechazo externo, a no estar ganando la aceptación. En el tapiz de la vida todos estamos conectados. Cada uno de nosotros es un regalo para aquellos que están a nuestro alrededor, ayudándonos entre sí a ser quienes somos, tejiendo juntos el cuadro perfecto. Muchos de nosotros todavía creemos que tenemos que trabajar para ser amorosos. Eso significa vivir en la dualidad, porque hay uno que da y otro que recibe. Entender que somos amor lo trasciende. Significa entender que no hay separación entre tú y yo. Y si yo soy consciente que soy amor, entonces sé que tú también lo eres. Si me amo, automáticamente siento lo mismo por ti. ¿Qué pasa aquí? Mientras más me acepte tal cual soy, más me va a ser fácil aceptar a los demás tal cual son. Más fácil. ¿Por qué? Porque al aceptarme tal cual soy, ya no va a ser estarme exigiendo o estarme juzgando. Y eso me va a ayudar a hacerlo con los demás, porque es todo en sinergia. Todo se va fluyendo en la misma sintonía. Asimismo, cuando sabemos que somos amor, no necesitamos trabajar para ser amorosos hacia otros. En lugar de eso, solo tenemos que ser fieles a nosotros mismos y nos volveremos instrumentos de energía de amor, la cual toca a todos con quienes estemos en contacto. Ser amor también significa estar conscientes de la importancia de nutrir mi propia alma, cuidando de mis propias necesidades, sin ponerme de últimas todo el tiempo. Esto me permite ser siempre fiel a mí misma y tratarme con tal respeto y amabilidad. También me permite ver aquello que podría ser interpretado como imperfecciones o errores,
sin juicio, observándolos solamente como oportunidades de expresar y aprender con amor incondicional. ¿Qué pasa aquí? Cuidar mis propias necesidades sin ponerme a últimas todo el tiempo. Eso es una de las cosas que más he estado encima. El apapacho semanal, ¿qué vas a hacer por ti? Verte al espejo, ¿qué voy a hacer por mí el día de hoy? Mientras más nutramos día a día en pequeños detalles ese amor para nosotras, más fácil va a ser empezar a tratar con más respeto, más aceptación. La gente me pregunta si es posible tener demasiado amor propio. ¿Dónde está el límite? Me preguntan. ¿Dónde empieza a volverse un egoísta o egocéntrico? Para mí, no existe esa posibilidad, no hay límite. El egoísmo viene de una falta de amor propio. Nuestro planeta está sufriendo de eso, al igual que los seres humanos. También sufrimos de una inseguridad exagerada de juzgamientos y de condicionamientos. Para realmente amar a alguien incondicionalmente, tengo que sentirme de esa manera hacia mí misma. Yo no puedo dar lo que no tengo. Decir que le tengo a otra persona mayor consideración que a mí misma no es real y significa que estoy simplemente actuando. Y esto es verdad. Yo no puedo estar diciendo que amo a la gente cuando a lo mejor yo me trato mal. ¿De qué manera estoy realmente amando o aceptando a la gente? Si se han dado cuenta, en medida en que nos vamos exigiendo más o culpando más o metiendo juicios o viendo lo negativo, más empezamos a ver lo negativo en los demás. Si amanecemos un día muy juiciosas con nosotras mismas, de no soportarnos, nada más fíjense ese día, van a estar más juiciosas también hacia afuera, porque todo es un reflejo. Entonces, mientras nos vayamos aceptando esa parte de nosotras, de decir, bueno, sí, ya fallé ahorita, pero lo voy a volver a hacer, o ya caí en cuenta, etcétera. Mientras más lo vayamos haciendo, no vamos a estarnos peleando hacia el exterior, tratando de cambiar a la persona del trabajo, a la amistad, a la hermana. No vamos a estar en esa pelea, sino que es ver empezar a amar a las personas tal cual son, aunque tengan a veces actitudes que nos puedan llegar a molestar. Esa molestia ya no se ve como tal porque ahí conecta mucho con la compasión. Cuando estoy siendo amor, no me siento extenuada ni necesito que las personas se comporten de cierta manera para poderme sentir amada o para que yo comparta mi magnificencia con ellos. Mientras más te ames, no vas a estar necesitando amor hacia afuera, de que te estén dando amor hacia afuera. Cuando estamos esperando tanto amor hacia afuera es porque no nos estamos dando amor nosotras. Es cuando más te ames, ya no vas a estar buscando tanta aceptación y tanto amor de otros. Eso es un hecho. Ellos están automáticamente recibiendo mi amor como resultado de que yo sea mi verdadero. Y cuando no me estoy juzgando a mí misma, me siento de esa manera hacia los demás. He aprendido que es importante no ser demasiado dura conmigo misma si estoy experimentando retos. A menudo el problema no es la causa del conflicto aparente, sino el juicio que tengo de mí misma. Cuando dejo de ser mi peor enemigo y empiezo a amarme más, automáticamente tengo cada vez menos fricción con el mundo a mi alrededor. Me vuelvo más tolerante y acepto más. ¿Qué pasa? Cuando vas dejando de ser tu enemigo, ya vas a ver las situaciones con menos juicio, con menos autocastigo. Si haces algo que te causó mal porque metiste la pata con tu hijo, porque te desesperaste y gritaste, pero sabes que es parte de todo, ya no vas a ver esa situación como algo súper extremo. En cualquier situación, cuando todos somos conscientes de nuestra propia magnificencia, no sentimos la necesidad de controlar a los demás y nos permitimos y no permitimos ser controlados por nadie. Soy amor y siempre lo he sido. No tengo que hacer nada para merecerlo. El amor está en ti. Ser consciente de que soy amor fue la lección más importante que aprendí, permitiéndome a soltar todo el miedo. Y esa fue la clave que salvó mi vida.
todos nosotros estamos co-creando este mundo y nuestras vidas dentro de él a través de nuestras emociones, pensamientos y acciones. Dice, en el plano físico nuestros órganos de los sentidos nos limitan, nuestros ojos reciben lo que ven en ese instante, nuestros oídos oyen de la misma forma. La mente puede solo existir en un momento y luego ella misma une todos esos momentos para formar una progresión lineal. Pero cuando nos derramamos de nuestros cuerpos, cruzamos todo el tiempo y espacio con conciencia, no con la vista, oído, tacto, gusto o olfato. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos lo que hay, escuchamos lo que hay, ¿no? Sentimos. Pero si nos vamos a conciencia más allá de todo eso, vamos a ver mucho más allá, lo transpersonal, más allá de lo que hay en la persona, más allá de lo que soy, más allá de lo que mis sentidos están percibiendo en ese momento. Es como cuando agarras una uva, te la metes a la boca, la empiezas a mover en tu boca, te entra primero el sabor, pero si te vas más allá, vas a sentir otra sensación en tu lengua, en todo. Si nunca lo has hecho, hazlo. Meterte una uva y ir haciendo mindfulness con ella. Pero si todo tiempo y experiencia existen ahora mismo y nosotros estamos simplemente moviéndonos a través de ello mientras expresamos nuestra magnificencia en el mundo físico, entonces no tenemos nada que temer. No tenemos que vivir con ansiedad respecto al porvenir. Podemos reconocer la energía de la que ya somos parte y podemos ser amor en cada aspecto de nuestra vida. Mis respuestas están dentro de mí y las suyas están dentro de su interior también. Todo lo que aparentemente sucede afuera está ocurriendo para detonar algo dentro de nosotros, para expandirnos y llevarnos de regreso a quienes realmente somos. Es como hemos visto, por más que yo pueda dar opinión de todo, hablo desde mi filtro. Pero aquí lo importante es que vayan sintiendo sus propias respuestas, porque tus propias respuestas son las que realmente te van a hacer un cambio de conciencia. Me volví consciente de que no hay una creación externa separada de mí, porque la palabra externa sugiere separación y dualidad. Vivir con esta conciencia me permite continuar interactuando con el mundo físico, con fuerza, amor y coraje. Ella se refiere a lo mismo, que somos parte del todo, no estamos separados de nada. Si todos los seres humanos, imagínense que todo el mundo, todo el mundo está entrando. Hola Bren, bienvenida, qué bueno que te pudiste conectar. Imagínense que todo el mundo está entrando a esta conciencia, ¿no? De observar, de cuidar la interpretación de las cosas y de todo. Como todos somos energía, como todos estamos en sincronicidad, somos parte de todo, el mundo cambiaría así. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los seres humanos que estamos en este mundo siempre estamos viviendo hacia el exterior, viendo cómo fregar a los demás, tratando de cambiar el exterior para que me vaya bien, pero yo como sigo sufriendo porque estoy muy metida allá afuera, entonces voy a seguir tratando de chingar al otro para yo poder estar bien, porque sigo metida allá y es lo que hacemos, es lo que está en el mundo, porque la fijación, los 5 sentidos están en esa parte, en estar abusando y obteniendo mi crecimiento, pero a través de los demás, cuando está en mí el cambio. Me volví consciente de que no hay una creación externa separada de mí, porque la palabra externa sugiere separación y dualidad. Ella habla del chi, ella habla de la energía universal, que lo explica acá, ¿no? Puedes simplemente decir chi, prana o ki. Es la energía universal de la vida. Esto es lo que está en mandarín, en hindú, en japonés. Este es el chi en tai chi y qigong. Aquí habla sobre cuestiones de reiki, ¿no? De la fuente de la vida. El chi quiere decir que no tiene juicios, no discrimina. Pero la energía universal, como nuestro estado de conciencia puro, necesita permanecer sin límites y sin forma para que pueda volverse una con nosotros y crear sanación, magia y milagro. Cada uno de nosotros
tiene este ser magnificente y mágica fuerza de la vida corriendo a través de cada una de las células. No es una entidad externa, sino más bien un estado de ser, un fenómeno interno. No importa a qué raza, religión, sistema de creencias o cultura pertenezcamos, estamos conectados con ella simplemente porque estamos vivos. De hecho, somos esta corriente universal. Todos somos seres magnificentes y poderosos y todos tenemos acceso a ella porque ella y nosotros somos uno mismo. Ella dice que la clave para todo está en el amor a uno mismo. La clave de todo. Esa es la clave para soltar todo lo demás. La diferencia es que la mente se dedica más a hacer y el alma a ser. El ser infinito es nuestra esencia. Es lo que en realidad somos, tal como lo describí en el último capítulo, bueno, se lo pone el libro. El intelecto es solo una herramienta para navegar por esta vida. Él descubre cómo ganar suficiente dinero para nuestro sustento y pagar la renta, mientras que el alma solo desea expresarse a sí misma. Cuando dice ella, nuestra mente se dedica más al hacer y el alma a ser. Aquí les hablo de la fórmula que siempre les voy a repetir. Estamos y crecemos desde el hacer, desde el hacer, desde el hacer. Para de ahí tener, para de ahí ser alguien en la vida. Y por eso siempre estamos en friega, cansados y exhaustos. Aquí en donde están aprendiendo a ser ustedes mismas, a conectarse desde adentro, a amarse, a autodescubrirse, a aceptarse, etcétera, para desde ahí hacer cosas, desde otro sitio, para desde ahí tener lo que quieren tener. Ok, en el ser infinito es donde están nuestros instintos e intuiciones. Si compramos una casa, la mente escoge las opciones del lugar, define el presupuesto y todo lo demás. Sin embargo, la decisión final sobre el lugar específico a donde vivir puede ser hecha por pura intuición. Simplemente nos sentimos bien con ese lugar sin que haya una razón lógica que lo explique. ¿Qué pasa? Que la mente pues decide y ve las cosas lógicas, ¿no? Las racionales, pero siempre terminamos guiándonos por nuestra intuición de cómo nos sentimos a gusto en ese espacio o no, entonces desde ahí lo cambiamos. Pero cuando dejamos que nada más esto decida, porque a lo mejor porque, no sé, queremos ganar dinero, porque tenemos miedo a no tener dinero cuando en nuestro retiro. Entonces me ofrecen algo donde voy a ganar mucho dinero, pero me van a tratar mal, no me van a dar un horario merecedor, me voy a trabajar como loca, pero mi prioridad es el dinero. Ahí qué va a pasar, ya sabemos lo que pasaría, ¿no? Pero si evaluamos desde dónde nos sentimos a gusto, cómo nos nutrimos, hacia los demás, hacia todo, nos va a ayudar para de ahí generar más ideas, para cumplir esa abundancia, pero porque estamos trabajando en la abundancia de todo, tanto de lo económico como de la abundancia del amor hacia todo, ¿no? Algunas veces nuestras vidas complicadas hacen que olvidemos que estamos conectados a la energía universal y que tenemos estas habilidades naturales. Dejamos de escucharnos a nosotros mismos y empezamos a entregar nuestro poder a fuerzas externas, tales como jefes, profesores, amigos, familia, etc. Al bloquear nuestros sentimientos, también se rompe la conciencia de nuestra propia magnificencia, porque las emociones son la puerta de entrada hacia el alma. Pero como seres complejos y siempre tratamos de controlar el cómo nos sentimos. Cuando vivimos completamente desde la mente durante un largo periodo, perdemos contacto con el ser infinito y luego empezamos a sentirnos perdidos. Esto pasa cuando estamos dedicados a hacer todo el tiempo en lugar del ser, lo que les acabamos de platicar. Lo segundo significa vivir desde el alma y es un estado de permitir. Esto significa permitirnos ser quienes y lo que somos sin juicios. Ser no quiere decir que no hagamos nada.
Es solo que nuestros actos se derivan de seguir nuestras emociones y sentimientos, estando presentes en el ahora. Hacer, por otro lado, está enfocado en el futuro, con la mente, creando una serie de tareas que nos tiene de aquí para allá con el fin de lograr un resultado en particular, sin contar para nada con nuestro estado emocional presente. He descubierto que para determinar si mis acciones vienen del hacer o del ser, solo necesito mirar la emoción detrás de las decisiones que tomo a diario. ¿Es miedo o es pasión? Si todo lo que hago cada día es dirigido por la pasión y entusiasmo por la vida, entonces estoy siendo. Pero si mis actos son el resultado del miedo, estoy haciendo. Esto hasta lo subrayé, es de la página 111. Esta parte me encantó porque es lo que siempre hemos platicado y que les trato de compartir. Siempre ver más allá, o sea, qué emoción se está disparando, desde dónde estás haciendo las cosas, desde el tener o desde el querer. Cuando sentimos que perdemos el camino, pensamos que hay algo malo en nosotros, algo que tenemos que hacer o conseguir para sentir que hacemos lo correcto. Y entonces buscamos afuera las respuestas. Nos dirigimos a otros con la esperanza de que ellos nos salven. Podemos sentirnos mejor por un tiempo corto, pero generalmente es muy corto y eventualmente terminamos sintiéndonos peor. Sin embargo, cuando realmente empezamos a sintonizarnos con quien la vida tuvo la intención que fuéramos y estamos sintonizados con las emociones que nos motivan, nos conectamos con el alma de nuestra magnificencia. Sentimos claridad cuando permitimos esta conexión y rescatamos nuestro poder, nuestras vidas, y en nuestras vidas empiezan a funcionar. Esto es lo que ha pasado de repente, que nos pasa, que otra vez empezamos desde el afuera, ¿no? Y volvemos a sintonizar, volvemos a conectar, y entonces otra vez volvemos a funcionar desde otro punto. Cuando estamos en el lugar del ser, quienes somos, podemos escoger aprender de gurús, profesores, libros o filosofías espirituales. Estamos conscientes de nuestra propia magnificencia interna y de nuestra verdad, en lugar de creer que otros tienen el poder y nosotros no. De hecho, cuando nos damos cuenta de nuestra magnificencia y vivimos en nuestra verdadera naturaleza de amor, atraemos sincrónicamente al profesor, al libro, a la filosofía, ¿no? Empezamos en esa sincronicidad de que nos van llegando cosas, una lectura de repente en Facebook o algo, ¿no? O con las personas indicadas que nos van a estar ayudando a dar ese mensaje de no caigas, no recaigas, continúa, continúa, porque ya nuestra visión se abre hacia conectar más con el universo para no tirar ahora sí que la toalla. Si nos alternaran a expresar lo que realmente somos todos, seríamos seres muy amorosos, cada uno atrayendo al mundo lo único que somos. Los problemas y conflictos vienen como resultado de no saber quiénes somos y de no ser capaces de mostrar nuestra belleza interior. Hemos creado tantos juicios sobre lo perfecto que nos llevan a la duda y a la competitividad, ya que nos sentimos como si no fuéramos lo suficientemente buenos. No hacemos más que actuar, porque siempre traemos el no soy lo suficiente bueno para hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, si cada uno de nosotros estuviera consciente de nuestra magnificencia y nos sintiéramos bien con nosotros mismos, me parece que la única cosa que tendríamos para compartir es nuestra naturaleza única, que refleje nuestro amor propio. Los problemas que vemos en el mundo no son por los juicios u odios que tenemos hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Así como la clave para mi sanación fue el amor propio incondicional que eliminó el miedo, la clave para un mundo mejor sería que cada uno se ame a sí mismo de esa misma manera. Si dejamos de juzgarnos a nosotros mismos, automáticamente tendremos menos y menos necesidad de condenar a otros. Empezaremos a darnos cuenta de su verdadera perfección. Esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Del cambio del mundo, si cambiáramos, si tocáramos con ese amor,
Y también de estar desde esa parte de no juzgarnos. Mientras menos nos juzguemos, menos vamos a juzgar hacia afuera. Nadie es verdaderamente malo. Ese mal es solo un producto de nuestros miedos. Son víctimas de sus propias limitaciones, miedos y dolor. Cada persona es víctima de eso. Híjole, a ver cuánto me va a llevar. Ah, no, ya voy a acabar. Bueno. Si para empezar ellos tuvieran una verdadera conciencia de sí misma, aquí habla ella, me salte un cacho, porque aquí habla ella de qué pasaría de alguien, dice, creo que en su esencia nadie es verdaderamente malo. Ese mal es solo un producto de nuestros miedos, de la misma manera que lo era mi cáncer. Desde la perspectiva, habla de los criminales, ¿no? Los criminales son víctimas de sus propias limitaciones, miedos y dolor. Si ellos tuvieran una verdadera conciencia de sí mismos, nunca hubieran causado ningún daño. Una mente diferente, por ejemplo, un estado completo de confianza en lugar de miedo, puede cambiar a una persona hasta por más depravada que sea. Debido a que la mayoría de las personas no viven en la claridad del ser conscientes de quienes realmente son, las leyes, juicios, premios y castigos son requeridos para evitar que se hagan daño unos a otros. Si todos fuéramos conscientes de nuestra propia magnificencia, ella habla muchísimo de magnificencia, entonces no seríamos ya más dirigidos por el miedo. Las personas estarían más empoderadas y serían mucho menos miedosas y competitivas, lo cual llevaría a una mayor tolerancia por los demás. Las prioridades cambiarían porque ya no estaríamos dirigidos por la avaricia. A pesar de este punto de vista, ella dice que a pesar de este punto de vista no tengo la necesidad de cambiar a nadie, mucho menos al mundo, ¿no? Aquí habla ella de yo comparto mis cosas, pero no espero que la demás gente vea todo esto, que veas todo como yo lo veo, sino que nada más es mi experiencia, ¿no? Entiendo los roles que todos en mi familia y en mi círculo más grande juegan en mi vida, y yo en las de los otros. Si no soy fiel a mí misma, entonces los otros a mi alrededor no pueden ser ellos mismos tampoco. Esto está muy bien. Aquí dice, ¿no? De acepto los roles, acepto el papel que cada persona que está cerca de mí juega en mi vida. Esto lo ven en su lectura básica, ¿no? El por qué tienen la madre que tienen, el para qué, la familia donde crecieron, etcétera, ¿no? Y esto es real. Si no soy fiel a mí misma, entonces los otros a mi alrededor no pueden ser ellos mismos tampoco. Esto es real, porque mientras yo no sea fiel y transparente y esté actuando desde una apariencia, voy a recibir eso de los demás porque yo no estoy siendo honesta. ¿Cómo puedo esperar honestidad hacia afuera si no lo expreso desde aquí? Y eso es así, ¿no? Ok. Yo aquí puse una nota de no se aferra a cambiar al mundo, ¿no? Ok. Solo siendo mi ser único puedo permitirles a otros interactuar conmigo al nivel de sus propios seres infinitos. Aquí puse una nota, pero no entiendo nada porque lo hice con plumón. Dejen, entiendo lo que puse. Porque dejas de luchar para ser alguien que no eres y en consecuencia lo respetas en los demás. Es lo mismo que dije hace ratito, ¿no? Solo siendo mi ser único puedo permitirles a otros interactuar conmigo al nivel de sus propios seres infinitos. Mientras más seas honesta contigo, mientras más hables desde esa parte de la vulnerabilidad, del amor, mientras más digas las cosas que sientes como las sientes desde ese amor, desde ese entendimiento, ¿no? De esto no me parece, respeto tu opinión, pero yo pienso esto y me incomoda esto, aunque sé que debo de respetar tu opinión. O sea, expresar toda esa parte, eso más va a ayudar a tu comunicación asertiva y a que la otra persona también pueda ser tal cual es. Se requiere como han visto ya, ¿no? De mucha fuerza, mucha voluntad, mucho coraje de realmente poder
decir las cosas tal cual son no es fácil, ¿no? Porque ni siquiera nosotros lo hacemos con nosotros mismos, de decirnos las cosas internamente tal cual somos, ¿no? A veces tampoco lo hacemos con nosotros mismos, entonces es más difícil que lo hagamos hacia el otro. Entonces debemos empezar desde nosotros, pero a hacerlo, a retarnos, como siempre les digo, a retarnos, rétense a lo que les sucede en día a día. Mientras continúe hasta el punto que todo tiene un sentimiento casi irreal y guiado. No siempre es fácil, pero de verdad hace la vida más divertida. Todavía soy un proyecto en proceso, pero esto es todo lo que tengo que hacer. Solo ser el amor que soy, ser quien soy. Mi universo externo se reorganizará como un resultado de esto, y esto también es verdadero a una escala mayor. Así como creamos nuestras propias vidas, momento a momento, con nuestros pensamientos y emociones, hemos decidido como colectividad que es humanamente posible y que no. De una manera semejante, pensamos que nuestra moral y nuestros valores son absolutos, pero realmente ellos son solo un grupo de pensamientos y creencias que hemos adoptado como verdaderos a lo largo del tiempo. Ellos son una construcción de nuestras mentes y un producto de nuestras culturas, así como todas las expectativas de género a las que yo les di forma en mi pensamiento durante mis primeros años, debido a que creí en estos valores como absolutamente verdaderos. Ellos afectaron a quien yo era como un todo. La realidad que hemos creado refleja esta inconsciencia. Si los pensamientos y creencias de todos fueran diferentes, hubiéramos creado un planeta diferente. Cuando cada uno de nosotros es capaz, no, eso ya lo leí, ¿no? Es capaz de mirar a los ojos del peor enemigo y ver nuestros propios ojos mirándonos, entonces veremos la verdadera transformación. Sé que lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Ahora vivo mi vida desde la dicha en vez desde el miedo. Esta es la única y muy sencilla diferencia entre quien era antes de mi experiencia cercana a la muerte a quien soy hoy. Aún ni siquiera, antes sin siquiera darme cuenta, todo lo que hacía era evitar el dolor o darle gusto a otros. Ella se la pasó viviendo así toda su vida. Estaba atrapada en el hacer, perseguir, buscar, lograr, y yo fui la única persona que tomé en consideración. Siempre se dejó al último, siempre. Entonces, ya tenemos ahí algo que poder hacer, ¿no? Mi vida estaba manejada por el miedo, disgustar a otros, fallar, ser egoísta y no ser lo suficientemente buena. En mi propia cabeza siempre me faltaba algo, no ser lo suficientemente buena. Eso es algo que todas aquí lo tenemos, esa creencia, ¿no? Que estamos ahorita transformándola. Desde mi experiencia cercana a la muerte, no siento que haya regresado para lograr algo, solo regresé para ser. Por esto, todo lo que hago viene desde el amor. No me preocupo más por tratar de hacer las cosas del modo correcto o por cumplir con reglas o doctrinas. Solo sigo mi corazón y sé que haciéndolo no habrá forma de que sea incorrecto. Es irónico que termine complaciendo más gente de lo que alguna vez hizo mi vieja yo, solo porque estoy mucho más feliz y más liberada. El mundo externo es un reflejo de lo que pensamos de nosotros mismos. Soltando cualquier juicio negativo de nosotros mismos, permitimos que el mundo se transforme y a medida que lo hace, nosotros somos capaces de sentir aún mayor confianza. Entre más capaces seamos de confiar, más capaces seremos de soltar el tratar de controlar el resultado. Todo esto me apasiona porque es lo que he visto con ustedes en las sesiones y los que les trato de compartir. Tratar de soltar el resultado, confiar, soltar las cosas, dejar de controlar, fluir, ir fluyendo con la corriente de la vida. Cuando tratamos de movernos con la corriente, nada más vean, en lugar de adherirnos dogmáticamente a las doctrinas de otros o a las creencias que tuvimos alguna vez que ya no nos sirven, todas las creencias que han tenido
que las van a retomar en el taller para poderlas dar el giro. Todas esas creencias ya no nos sirven, ya no hay que estarlas cargando. Como lo he descrito hasta mi experiencia cercana a la muerte, siempre había estado buscando afuera para ser guiada, ya fuera que buscar aprobación de mis compañeros o jefes o simplemente respuestas en otros. Seguí las opiniones, consejos, enseñanzas y leyes que eran impuestas por otras personas, así fueran buenas para mí o no. A menudo me adhería a los rituales y enseñanzas solo por miedo, por si acaso ellos llegaban a estar en lo correcto o tenían la información que yo no conocía. Así que estos días no sigo ninguna metodología establecida, ninguna orden, ritual, dogma o doctrina. De hecho, una de mis reglas mayores es que no debe haber nunca reglas fijas. Solo le pongo atención a aquello que se siente bien en ese momento. Para mí la vida es una experiencia espiritual y estoy cambiando y evolucionando todo el tiempo, y eso es lo que están haciendo ustedes. ¿Qué pasa? Que ella ya no se deja llevar, que si por la religión, que si por tal, sino conforme lo vaya sintiendo, ¿no? Es el irse escuchando. Si como seres energéticos inseparables de la fuerza de vida universal, no necesitamos ningún sistema exterior para tomar decisiones por nosotros o decirnos cómo podemos subir o bajar nuestra energía. Todos somos únicos. Así que nadie puede hacer reglas que nos cubran a todos sobre lo que es correcto para cada uno. Sin embargo, muchas organizaciones espirituales y religiosas es lo que hacen, ¿no? Establecen cosas. Yo creo que la idea más poderosa para cada uno de nosotros es darnos cuenta que estamos aquí para descubrir y honrar nuestro propio camino individual. No importa si renunciamos al mundo material y meditamos en la cima de la montaña por 20 años, o creamos una compañía multinacional valorada en billones de dólares, que emplea miles de personas. Podemos asistir a un templo o iglesia, sentarnos en la playa, beber margaritas, gozar una puesta de sol o caminar por el parque. Al final, cualquier camino que escojamos es el correcto para nosotros. Y ninguna de estas opciones es más o menos espiritual que las demás. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desde el corazón. Sabemos que estamos en el camino correcto cuando nos sentimos nosotros mismos en el centro de nuestro amor, sin juicio hacia nosotros u otros, y reconocemos nuestra verdadera magnificencia en el infinito. Todos tenemos nuestra propia forma de reconocer ese espacio infinito dentro de nosotros. Escoger conducir nuestras vidas conectando con nuestra pasión interna, dándole significados y un sentido de unidad. Si siente que puede seguir un sistema sin ningún esfuerzo o es divertido, esto es grandioso. Pero en el instante que empiece a volverse trabajo pesado, o lo sientas como un medio para controlar tus emociones o pensamientos, probablemente no servirá. Hagas lo que hagas. Si empiezas a sentir que todo es para controlar cosas, no va a servir. No recomiendo el pensamiento positivo como una receta para todo el mundo. Es verdad que ya que toda la vida está conectada, mantenerme elevada tiene un impacto mayor. Cuando me doy cuenta que se me está trepando algunos pensamientos negativos, lo mejor es permitirles que pasen con aceptación y sin juicio. Cuando trato de suprimirlos o me obligo a cambiar mis sentimientos, entre más trato de sacarlos, más empujan ellos para entrar. Solo con permitir que fluyan a través de mí sin juzgarlos, yo veo que los pensamientos y emociones pasan. Como resultado, el camino correcto se desenvuelve de una manera totalmente natural, permitiéndome ser quien
Soy de verdad. Esto lo dice muchísimo Sergio Torres en las conferencias que da, por eso se las pongo. Y los hemos platicado mucho en visualizaciones que hago con ustedes y todo de no rechacen la emoción, no rechacen la rabia, la sola culpabilidad, la emoción que ustedes quieran, no la rechacen, no la duerman, obsérvenla, siéntenla, denle la bienvenida si llega. Mientras más le den la bienvenida y la abracen, no va a ser tanto bucle, no las va a tirar en las aguas turbulentas, sino pueden verla y sentirla desde las aguas calmadas, desde abajo. Los pensamientos negativos atraen negatividad a la vida. No son necesariamente ciertos y pueden hacer que la gente que está pasando por un periodo difícil se sienta peor. Mientras más, yo siempre digo, si ya si no nos cuesta trabajo pensar algo negativo, pues tampoco nos va a costar trabajo pensar algo positivo. Esto lo hablo mucho en la cuestión de la visualización creativa, cuando estamos visualizando algún objetivo que queramos hacia futuro, ¿no? Si ya hacia futuro estamos pensando, es que a lo mejor me va a ir mal, es que esto, mejor vamos a imaginar lo contrario, porque gastas el mismo tiempo, pero el efecto es diferente y no sabes si se va a hacer o cómo se va a hacer, porque no podemos adivinar, ¿no? Entonces vale más estar pensando en idealizar algo en positivo que hacerlo negativo. Y el resultado en el momento presente va a ser diferente. Porque si en el momento presente empiezo a pensar algo futuro en negativo, porque ese futuro no existe, estoy alucinando y lo empiezo a pensar en presente, la emoción que me va a surgir va a poder ser ansiedad, tristeza, frustración, etcétera. En presente, yo estoy pensando a futuro, pero en presente voy a tener esa emoción. Entonces de ella me voy a sentir mal y van a poder venir muchos pensamientos mal. Pues estoy pensando a futuro algo, porque ya estoy pensando en futuro y luego digo, bueno, ¿qué pasaría si esto me sale así y así y así? La emoción puede ser esperanza, a lo mejor me lo puedo creer o no, pero como más tranquilidad, ¿no? Y los pensamientos ni siquiera van a durar tanto. Entonces, es una práctica de todos los días, de todos los días. Si empezamos a creer que son nuestros pensamientos negativos los que están creando cualquier situación desagradable, podemos volvernos paranoicos acerca de lo que pensamos. Por el contrario, esto realmente tiene que ver menos con nuestros pensamientos y más con nuestras emociones, especialmente lo que sentimos sobre nosotros mismos. Nuestros sentimientos sobre nosotros mismos son realmente el barómetro más importante para determinar la condición de nuestras vidas. En otras palabras, ser fieles a nosotros mismos es más importante que solo tratar de mantenernos positivos. Yo me puedo tratar de mantener positiva ante algo, pero si por dentro no creo en mí, si por dentro me siento mal, si por dentro, etcétera, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no estoy siendo honesta, porque puedo dar una sonrisa de, no, si todo está súper bien, todo está perfecto y sonreír, pero por dentro estoy que me mal. Puedo estar deprimida, pero no estoy siendo honesta. Entonces, no va a haber un efecto de solución a las cosas porque no estoy tocando con la emoción real que se está suscitando, ¿no? Nuestros sentimientos sobre nosotros mismos son, eso ya leí. Me permito sentirme de manera negativa sobre cosas que me molestan, pues es mucho mejor que experimentar emociones reales que encapsularlas. Una vez más, se trata de permitir aquello que realmente estoy sintiendo, en lugar de pelear contra ello. El mismo acto de permitir sin juicio es un acto de amor propio. Este acto de amabilidad hacia mí va más lejos en cuanto a crear una vida feliz que fingir sentirme optimista. Algunas veces cuando vemos a alguien realmente alegre, efervescente y amable, pero cuya vida está derrumbando, podemos pensar, ¿ves? Esta cosa de ser positivo no funciona. He aquí la cuestión. No conocemos el diálogo interno de este individuo. No sabemos lo que los demás están diciendo a sí mismos todos los días, o si son felices emocionalmente. Y lo más importante, no sabemos si se aman y valoran. Hay muchísimas personas
muchísimas personas que actúan en el exterior súper seguras y vitales y todo está bien y yo no tengo problemas y mi economía está muy bien y siempre estoy sonriendo y siempre tengo una actitud de... Pero por dentro, ¿cómo crees que una persona así, que siempre está todo el tiempo así demostrando eso, fortaleza, 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 cómo está por dentro? Muchas veces esas personas llegan a ser mucho más inseguras, con más miedo y todo controlado. Entonces, ¿qué pasa? Siempre les suceden cosas en el exterior que les hacen ver la falta de honestidad que están teniendo. Siempre, siempre. Observen nada más esas personas que no tienen esa honestidad de la situación. Siempre terminan teniendo cosas afuera que les dan porrazos y porrazos, y es que ya me pasó esto, y es que ya esto, y es que ya esto, y es así. Porque hablamos aquí de la vulnerabilidad, ¿no? De no soy vulnerable porque quiero ser duro. Y esas personas son duras, no se permiten ser vulnerables, porque siempre están en esa dureza, contenidas. Ahí es donde hablo para ello el ejercicio de la vulnerabilidad, de actuar desde esa vulnerabilidad, desde ese amor, porque ese va a ser el cambio que se va a obtener en cómo actúas desde contigo y de ahí para afuera y cómo aceptas desde afuera también a los demás. Mi vida exterior es realmente solo un reflejo de mi estado interno. Lo pone acá, que es lo que ya sabemos. No importa si estoy pasando por un día o una semana malos. Lo más importante es cómo me siento respecto a mí misma. Mientras estoy enfrentando este día o semana, se trata de confiar en el proceso, aunque esté atravesando por un periodo difícil, y no sentirnos temerosos por tener ansiedad, tristeza o miedo. Esto es mejor que suprimirlo, todo hasta que pasen esas emociones. Se trata de permitirme a mí misma ser fiel a quien soy. Como consecuencia, esos sentimientos se dispararán y esto sucederá cada vez con menos frecuencia. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, solía suprimir a menudo mis emociones de molestia, porque creía que atraerían negatividad a mi vida. En adición, no quería preocupar a otros, así que trataba de controlar mis pensamientos y me forzaba a ser positiva. Pero ahora entiendo que la clave es siempre honrar quien realmente somos y permitirnos a nosotros mismos estar en nuestra propia verdad. He aprendido a sentirme cómoda con eso y a vivir el momento presente, tanto como me sea posible. Trato de no cargar equipaje emocional de un instante para el siguiente, mochila emocional a las que ya han trabajado eso. En lugar de esto, trato de ver cada momento como borrón y cuenta nueva, trayendo con ello nuevas posibilidades. Entonces hago lo que me eleva o me trae el mayor placer y dicha en ese momento. Esto puede ser meditar, al igual que simplemente ir de compras, comer chocolate o hacer lo que te apetece, ¿no? Vivir en mayor armonía con quienes verdaderamente somos no significa forzarnos a repetir pensamientos positivos. Realmente quiere decir ser y hacer cosas que nos hagan felices, cosas que despierten nuestra pasión y saquen lo mejor de nosotros, cosas que nos hagan sentir bien. Eso también significa amarnos incondicionalmente. Paulina, te estás amando muchísimo al entrar a tu taller de flores, que es tu pasión. Enhorabuena por ello. Cuando fluimos de esta forma, sintiéndonos alegres y energizados con la vida, estamos en contacto con nuestra magnificencia. Cuando encontramos eso en nuestro interior, las cosas realmente empiezan a volverse excitantes. Y los sincronismos, la sincronicidad, se sucede a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir? Que no solo es pensar cosas positivas, porque estamos pensando, pero si no estamos haciendo,
¿De qué va a servir estar pensando cosas positivas si no estamos haciendo? Ella aquí se refiere, si haces algo que te apasione, si empiezas a amarte, si empiezas a darte esos espacios de apapacho, a darte, a reconfortarte, en consecuencia, vas a empezar a disfrutar más la vida, a ser más positiva, a actuar, porque ya estás soltando el juicio, ya estás disfrutando y en consecuencia también va a ser así hacia los otros. Entonces todo es la sincronicidad. Todo se va haciendo así. El fracaso en mi vida se debió a que me enfocaba en lo externo, las comparaciones que hacía y la competencia que esto creaba. Tenía el sentimiento de que no había sido suficiente para todos. Esto causa avaricia y competencia. Necesitaba convencer a otros que creyeran y pensaran de la forma que yo lo hacía. Y en lugar de aceptar nuestros seres únicos y las diferencias, necesitaba convencer a otros que creyeran y pensaran de la forma en que yo lo hacía. ¿Qué pasa? La necesidad de aceptación, ¿no? Yo estoy ahorita, esta chica era de, bueno, ya estoy a lo mejor pensando en entrar al catolicismo y entonces necesito convencer a los demás que está bien para yo entonces sentir que estoy bien en ello y que va a ser así. Entonces siempre estamos en un forcejeo de control, ¿no? Siempre con esa necesidad de las cosas. Entonces, necesitaba convencer a otros que creyeran y pensaran de la forma en que yo lo hacía. Tenemos que entender que cada persona tiene su filtro, cada persona tiene su filtro. Cuando dejemos de luchar con eso, va a ser mucho más fácil en comunicarnos, ¿no? En entender que a veces no van a estar de acuerdo. Y no importa si están de acuerdo o no. Aquí lo importante es empezar a hacer lo que quieras hacer, lo que te haga feliz. Pero mientras más vayas conectando con tu amor, no vas a necesitar que la gente te diga, vas por buen camino, súper decisión, lo hiciste muy bien, sino porque te está gustando a ti hacerlo y ya está. No se necesita más. Mi meta es sentirme lo suficientemente bien conmigo misma para llegar a un punto de confianza y en ese estado soltar el resultado. Cuando empecé a observar mi propia perfección, empecé a notar que mi mundo externo la reflejaba. Estaba trayendo lo que es mejor para mí, lo cual a su vez es lo mejor que puedo hacer por el universo. Salir a cambiar el mundo no es para mí, como lo he dicho antes. En lugar, soltar el apego a cualquier forma de creencia o pensamiento me ha hecho sentir más expandida y casi transparente para que la energía universal pueda simplemente fluir a través de mí. Más coincidencias positivas llegan a mi vida cuando estoy en este estado de permitir. Siempre atraemos los resultados perfectos, lo igual atrae a lo igual. Entonces, entre más amable sea conmigo misma, más eventos externos reflejarán eso. Entre más dura y juzgadora sea conmigo misma, más parecida será mi situación. Soltar el apego a cualquier forma de creencia o pensamiento me ha hecho sentir más expandida y casi transparente para que la energía universal pueda simplemente fluir a través de mí. Más coincidencias positivas llegan a mi vida cuando estoy en ese estado de permitir. Siempre atraemos los resultados perfectos. Lo igual atrae a lo igual. Entonces, estoy hablando repitiendo porque está muy importante. Entonces, entre más amable sea conmigo misma, más eventos externos reflejarán eso. Entre más dura y juzgadora sea conmigo misma, más parecida será mi situación. Mientras más nos estemos achacando y el látigo y que soy fatal y no me quiero y hago todo nefasto, más va a estar así nuestro exterior. ¿Por qué? Porque esas emociones son las que vamos a generar, esos pensamientos vamos a generar y esa es la acción que se va a llevar a cabo. Todo es en consecuencia. Por ejemplo, cuando siento un increíble deseo sobre a dónde quiero que mi vida vaya, sé que si yo lo persiguiera agresivamente, esto solo me causaría luchar contra la energía universal. Entre más esfuerzo ponga en tratar de obtenerlo, más sé que estoy haciendo algo incorrecto. El permitir, por otro lado, no requiere esfuerzo. Se parece más a un soltar, pues significa darse cuenta que ya
que todo es uno, aquello que intento conseguir ya es mío. El proceso de permitir se puede primero por confiar y enseguida por ser leales a quienes verdaderamente somos. Puedo seguirme enfocando en aquello que me preocupa, necesito o creo que me hace falta, pero mi vida no se moverá hacia lo que me gustaría experimentar. Solo permanecerá de la misma manera en que está ahora, porque le estoy prestando atención a mis miedos y a lo que me molesta o me hace sentir incompleta, en lugar de expandir mi conciencia confiando y permitiendo nuevas experiencias. Así que puedo permitir que el cuadro se materialice más despacio o más rápido, dependiendo de cuán rápido quiero soltar mis preocupaciones y relajarme con el proceso. Entre más apegada esté a ciertas formas de pensar o resultados, o entre más miedos le tenga a nuevas aventuras, más despacio será el desarrollo porque no estoy abierta al proceso. Esto lo voy a repetir de verdad por una personita aquí. Entre más apegada esté a ciertas formas de pensar o a resultados, o entre más miedos le tenga a nuevas aventuras, más despacio será el desarrollo porque no estoy abierta al proceso. No estoy permitiendo que la energía universal fluya a través de mí en una forma natural, porque estoy luchando todo el tiempo, porque siempre estoy tratando de buscar los resultados, ¿no? Y formas de pensar y qué hacer, pero tengo un pánico a las nuevas aventuras que la vida me está dando. Como tengo un pánico, sigo tratándome de aferrar a lo que tengo que resolver, porque está ya en mi exterior y ya existe, aunque no me guste, como ya existe, ahí tengo que estar empeñadota para resolverlo, ¿no? Porque ya está ahí. Pero hay nuevas aventuras en mi vida que me pueden hacer feliz y que sé que ahí estaría bien. Y si no me las permito hacer, por eso es cuando decimos, ¿por qué siento que no avanzo? ¿Por qué siento que vuelvo a caer? ¿Por qué siento que voy muy lenta? Porque no te estás permitiendo vivir desde el ser y esas aventuras que te está gritando. Y porque seguimos empeñados en estar con cosas afuera que ya el universo nos puede estar diciendo a lo mejor en muchos sentidos que no está por ahí tu destino. Entonces hay que ver más a fondo qué hay ahí y dar el salto. Afuera no hay nada para perseguir ni nada para atraer. Y ya que el universo está adentro, cualquier cosa que experimente en mi interior afecta el todo. Vamos a lo mismo. Todo es un reflejo. Mientras yo por dentro me pueda sentir bien y aunque con miedo, pero ahí voy, se va a ir abriendo así. Pero mientras más yo decida, porque es una elección, sentirme mal y mal y mal, todo va a estar así. Tenemos la decisión en las manos. Perseguir lo que deseo solo refuerza separación, mientras que permitir significa darse cuenta que ya que todos somos uno y que todo está conectado, aquello que deseo ya es mío. Y ya he acabado.